Pronto estaremos en Instagram y también pronto estaremos en otras redes sociales. Vive Jesús. Dice el verso 36 de Hechos capítulo 13. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La parte que vamos a trabajar en este día, porque a la verdad David, habiendo servido a su generación, según la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias a través de Jesús tu Hijo. Vamos a hablar tu palabra. Te invitamos para que estés con nosotros, nos enseñes, nos pastorees, nos entregues tu palabra y te damos la gloria por lo que tú hagas. Amén. Amados, hermanos, amigos y personas nuevas en el día de hoy, estaremos desarrollando un mensaje intitulado A mi generación sirvo, vive Jesús para siempre. En el verso 36 del capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo nos dice a nosotros que el rey David sirvió a la generación de la que él hizo parte y que lo hizo según la voluntad de Dios. Este pasaje bíblico lo vamos a dejar para explicarlo al final del mensaje de la primera parte. Cristo vive para siempre. Tenemos que empezar diciendo que aquí encontramos la palabra generación y que al día de hoy hay muchísimas interpretaciones sobre lo que es una generación. De hecho, si usted entra a Google y le pregunta qué es una generación, él le va a decir 30 años. Él le va a decir 40 años. Pero Dios bendiga el conocimiento que podemos encontrar en las redes sociales. Pero primero que las redes sociales existió la palabra de Dios. Ok. Algunos doctores de teología, algunos maestros de la Biblia, que los respetamos, los amamos y los valoramos, también nos han dicho algunas cosas tocante a lo que es una generación. Aunque respetamos lo que digan, aún sacándolo de la palabra del Señor, pero nos aferramos 100% a lo que diga el texto, valorando el contexto para que no se convierta en un pretexto. Con esto quiero decir que algunos profesionales en las Escrituras dicen que una generación son 70 años. Y ellos toman como base el libro de los Salmos, capítulo 90 y verso 10, donde la Biblia dice: los días
de nuestra edad. Son 70 años. Y en los más robustos son 80. Con todo, hay molestia y hay fatiga. Pero yo pregunto, ¿está diciendo la Biblia que eso es lo que dura una generación? La respuesta es no. Está diciendo la vida de un ser humano. Está entre 70 y 80. Pero la Biblia por ninguna parte dice que eso sea una generación. ¿Queda claro? Ok. Vamos entonces a la palabra de Dios. A ver qué dice ella. Y le ruego que esté conectadito, porque de usted depende que algo grande suceda en su vida hoy. Digo en su vida porque en la mía ya sucedió, solo que ahora se va a fortalecer y voy a crecer también más con usted. En el capítulo 15 del libro de Génesis, quiero que vaya a la iglesia conmigo ahí, por favor. Primer libro de la Biblia. Génesis significa principio. En el capítulo 15 viene al verso 13, y en el verso 13 no pasa como en el libro de los Salmos, que viene hablando un hombre por inspiración divina, sino que en Génesis 15 viene hablando Dios mismo. Son dos cosas muy diferentes. Y dice el verso 13 en adelante: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Marque la palabra: 400 años. ¿Quién está diciendo eso? Pregunto, ¿quién está diciendo eso? Dios. Que su pueblo, Israel, que saldría de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaría siendo oprimida en algún país del mundo por 400 años. ¿Cuántos años? 400 son 4 veces 100. Ok. Lea el verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire que Dios es puntual con Abraham, solo que no le dice qué nación, qué país los va a esclavizar. O sea, el Señor no nos maltrata por adelantado, pero nos dice para que nos preparemos. Y cuando llegue la decisión de Dios, entonces no digamos: ay, Señor, ¿por qué usted me lo ocultó? No, Dios no nos oculta nada. Ok, lea lo que dice el verso 15. Y tú, Abraham, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo a Abraham: usted eso no lo va a ver, pero va a suceder aunque usted no lo vea. Ahora quiero que por favor lea el verso 16 y escuche con cuidado. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Oiga muy bien, atentamente, lo que le está diciendo Dios a Abraham. Dios le está diciendo
que en la cuarta generación Dios los vuelve a traer a la tierra de Canaán. Porque cuando le está hablando esto Dios a Abraham, Abraham está en la tierra de Canaán. Entonces Dios habla de 400 años y habla de 4 generaciones. Entonces, según Dios, ¿cuántos años tiene una generación? Entonces, aquí está la versión de Dios y la versión del hombre. Algunos dicen que la generación son 30 años. Pregúntele a Google y se dará cuenta. Otros dicen que una generación son 70 años y que son 10 años rojos. O sea, ya de emergencia, de alerta, 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 alerta. 10 años. Bueno, veamos qué dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que Dios maneja una versión y el hombre maneja otra versión. Ahora bien, si la versión de Dios es una generación contiene 100 años y el hombre dice sí, pero eso fue allá en Génesis, pero en los Salmos dice que son 70. Pregunto, ¿en los Salmos lo está diciendo Dios o lo está diciendo el hombre? ¿Qué está diciendo el hombre? Que los días de nuestra edad. No está diciendo una generación son 70 años. Ok. Tenga la bondad y vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Vive Cristo para siempre. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 37 al verso 41. Preste atención. Ustedes los que están por las redes sociales también. Vean la palabra. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ya no estamos hablando de la entrada a Egipto, estamos hablando de la salida de Egipto. O sea que ya lo que Dios había hablado ya se había ¿qué? Cumplido. Veamos. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Pero aquí viene lo que le quiero que vea. Lea el verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, léalo, 430 años. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay una pequeña confusión? No. Dios dijo, serán esclavos allá 400 años y en la cuarta generación vuelven para acá. Entonces, ¿qué pasó, señores? Sencillo. Dios le dio al pueblo
aparte de los 400 años, les dio 30 años adicionales. Usted dirá, entonces los disciplinó más. No, más bien yo, Javier Carrascal Arciniegas, creo que les dio 30 años más para que los que estaban indecisos no lo estuvieran, para que los que tenían dudas se le fueran, y para que todos los gentiles que saldrían con ellos se prepararan. Te podemos decir 400 años, 4 generaciones, 30 años rojos, así como el color de la hermana, púrpura. 30 años rojos. O sea, 30 años diciendo: nos fuimos. Ahora lea el verso que sigue, verso 41. Y pasados los 430 años, oiga la palabra, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué no dice que a los 400 años, el mismo día, salieron de Egipto? Porque Dios regaló 30 años. No sabemos para quién. Me atrevo a pensar que fue para los egipcios. Me atrevo a pensar que fueron 30 años para los gentiles. Porque si usted mira lo que dice el verso 38, nuevamente, dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Esa palabra es poderosa. Parece que en esos 30 años en rojo, ya que nos vimos, muchísima gente de distintas nacionalidades que estaban en Egipto, se les prendió el bombillo y dijeron: si ese pueblo se va, nos vamos con ese pueblo. Si esa nación se va, nos vamos con esa nación. Grábelo, medítelo, digiéralo. Vive Cristo para siempre. Ahora bien, si una generación son 100 años, y si son 30 años rojos, que da Dios como la última oportunidad, como ya la última esperanza, Jesús dijo que cuando las gentes en el mundo viéramos a la higuera reverdecer y echar hojas y almendras, que estuviéramos así, porque no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera. Ahora bien, si Dios no cambia, y si Dios lo que dice, eso es lo que es, y si estamos hablando de una generación de 100 años, entonces Israel nació como nación en el 14 de mayo de 1948. Entonces el 14 de mayo del 2048 se cumpliría la última generación, si son 100 años. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué tanta especulación que son 70 años y que ya que entre el 2018 y el 28 nos fuimos? Puede ser más por comercio
que por preparar una iglesia. Una iglesia se tiene que preparar no porque le queden 10 años en la tierra. Una iglesia se tiene que preparar más que consciente de que su vida puede terminar hoy. Alabado el nombre del Señor. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero decirles algo. Desde Abraham hasta hoy han pasado muchas generaciones. Creería yo que cerca de 60 generaciones, si las contamos de 100 años. ¿Ok? Bien. En algunas generaciones siempre ha pasado algo extraordinario, bueno y malo. ¿Qué dije? En todas las generaciones siempre han pasado cosas buenas y malas. Pero Dios siempre ha tenido el control de todas las generaciones, independientemente de que pasen cosas malas y buenas. Vamos al Salmo 146, 10. Vive Cristo para siempre. Biblia en mano, por favor. Pastor, ¿usted de qué libro sacó este mensaje hoy? Lo saqué del libro de la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 146. Mire lo que dice el verso 10. Dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¡Aleluya! Nosotros tenemos la garantía que todo lo que pase cada 100 años, Dios tiene el control. Volvámoslo a leer, por favor. Reinará Jehová para siempre, clarito. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Ahora veamos Daniel, libro de Daniel, capítulo 4, verso 3. Vive Cristo para siempre. Escuche la palabra. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Oiga la palabra. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Una cosa estamos 100% seguros, y es que Dios no solo reina en cada generación, sino que en cada generación Él tiene el control. ¿Clarito como el agua? Ok. Todas las generaciones tiene a Dios como rey, y todas las generaciones tienen el control de Dios. Ahora sí, vamos a ver qué pasó en la generación de Noé. Libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. Alabado el nombre del Señor. Libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. ¿Qué pasaron en esos 100 años? Muchas cosas. En esos 100 años pasó el diluvio. En esos 100 años
Pasaron cosas terribles. Pero mire lo que dice Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú, y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Escuche con cuidado lo que está diciendo Dios. Deme 30 segundos. Ustedes también. Vive Cristo para siempre. Gracias por darme los 30 segundos. Escuche con cuidado. En esos 100 años las cosas estaban mal. Pero en esos 100 años Dios dice que una persona sacó la cara por el mundo entero. Y no se me vaya a distraer, porque el asunto es que cuando le toca a los demás, ay, qué bueno, bendito Noé, ay, Noé, no, gracias, ay, Noito, qué bendición. No, tranquilo, el problema es cuando lleguemos a la generación nuestra. El problema no es que Noé respondió, el problema es si usted y yo vamos a responder. Ya va tomando sentido la cosa, ¿cierto? Ok. Bien, perfecto. Entonces, en la generación de Noé, solo uno sirvió a Dios conforme a su voluntad. No sé si ya se le olvidó lo que leímos, Hechos 13:36, que David le sirvió a su generación según la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿La cogió? Entonces, ok, mire para acá. Noé le sirvió a Dios según la voluntad de Dios en su generación. En su generación, Noé construyó el arca, no hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. Se esforzó, vivió por la fe, trabajó por la fe, porque es que no es lo mismo que usted y yo hagamos un rancho para cubrirnos de un aguacero, porque aquí llueve día por medio. Pero cuando Noé vivía en esa generación, del cielo no caía agua. Había el mismo sol, pero ese mismo sol no evaporaba el agua, porque había un sistema diferente. Y el sistema que había era que la misma tierra se regaba sistemáticamente y automáticamente ella misma. Cada mañana la tierra proveía el agua que sus plantas necesitaban. Entonces, cuando aparece Noé con un mensaje, va a venir un diluvio, los cielos se van a abrir, va a caer agua como nunca, los abismos se van a abrir, va a subir agua como nunca, las gentes morirán ahogadas por el agua, perecerá toda carne. Pues la gente decía, Noé se le corrió la teja, porque la realidad dice es que no llueve. Eso es un imposible. Noé se le corrió el champú. Noé está de pirinola.
Noé está loco. Bueno, cualquier parecido con la realidad del día de hoy es pura coincidencia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevan los evangélicos diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Y nada que viene. ¿De cuándo es que va a venir? No se preocupe. De que viene, viene. Ahora bien, en la generación de Noé, solamente uno, dice la Biblia, que sirvió a Jehová conforme a su voluntad en su generación. Pero luego siguen pasando generaciones. Así como comienza una generación, igualito termina. ¿Qué dije yo? Éxodo capítulo 1, verso 6. Qué bueno es Dios. Así igualito. Como comienza una generación, así igualito termina. Libro de Éxodo, capítulo 1, el verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ahora, yo quiero que veamos algo y que usted mismo sea el que lo vaya descubriendo. Cuando usted y yo leemos libro de Éxodo, capítulo 17 y verso 16, cuando usted lee Éxodo capítulo 17 y verso 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La guerra con Amalec de parte de Dios se renovaría cada 100 años. Dios le hacía guerra 100 años y cuando cumplía 100 años comenzaba la guerra de nuevo. Bueno, piense algo. Números capítulo 32. Libro de Números capítulo 32, verso 13. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y lea también Deuteronomio 2:14. Libro de Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Serec fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. ¿De qué aprendemos aquí? ¿Qué aprendemos aquí? Aquí aprendemos varias cosas. Y una de las cosas que aprendemos nosotros es que Dios va midiendo el mundo por generaciones. Alabado el nombre del Señor. Y que así igualito como Él es el que reina en cada generación, Él tiene el derecho
de juzgarla por lo que hacen. Deuteronomio 32, 5. Deuteronomio 32, 5. Dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios maneja el mundo por generaciones y por generaciones también la juzga. Vamos a ver lo que dice el verso 20 de Deuteronomio capítulo 32. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora, dijimos que en toda generación pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Algunas de esas generaciones a lo largo de los años, unas han sido más hostiles al conocimiento de Dios que otras. Veamos, por ejemplo, Jueces capítulo 2, verso 10. Vive Cristo para siempre. Libro de los Jueces, capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Oiga la Biblia: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Si se pregunta, pastor, ¿y por qué al día de hoy, con toda la tecnología al rojo vivo, con toda la ciencia en pleno esplendor, por qué la gente sabe tan poco acerca de Dios? Alabado el nombre del Señor. La gente hoy sabe tan poco de Dios porque se han venido levantando generaciones a lo largo de los siglos que no conoce a Jehová ni tampoco conoce la obra que Él ha hecho. ¿Cuántas personas hoy contemplan una flor? Estas son artificiales, pero contemplan una flor natural y la miran y la miran y la contemplan y la vuelven a contemplar y no pasa nada. Y no pasa nada. La gente va caminando, ve una hormiguita que va por el piso y hacen esto. Y acabaron con la vida de una hormiguita y no pasó nada. Pero no vemos la grandeza de Dios en una hormiga. Las hormigas no tienen capitán, no tienen quien las gobierne, no tienen quien las instruya, pero esas hormiguitas saben que si quieren comer en las 4 estaciones del año, se tienen que preocupar con todas las fuerzas de su vida para aprovechar el verano, para almacenar comida y llevarla a las bodegas previamente diseñadas por ellas. Tiene tanta ciencia una hormiga y tiene tanto conocimiento de Dios una linda flor, pero la gente no lo disfruta, no lo entiende, no lo comprende, no lo sabe.
Alabado el nombre del Señor. Bueno, ese es otro tema. Yo quiero que sigamos aquí. A lo largo de la historia ha habido siempre una generación buscadora de Dios. En todas las generaciones que venimos describiendo, Dios siempre ha tenido un equipo. Salmo 12:7. Siempre Dios ha tenido un equipo. Libro de los Salmos, capítulo 12, verso 7. Dice: tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. ¿Qué les dije? Que en cada generación, por mala que sea, Dios es rey y Dios la controla. Y Dios también tiene un equipo de trabajo. Vamos a ver Salmo 14:5. Dice: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Dentro de esa generación mala, Dios tiene otra generación de Él, un pueblo, un grupo, una denominación, un rebaño, una iglesia. Dios siempre tiene, aleluya, un pueblo dentro de cada generación. Ahora bien, hay generaciones dedicadas solo a lo material. Hay generaciones que solo están pensando en la pancita. Solo piensan en lo material. Yo no sé si usted sea uno de ellos. Bueno, yo cumplo. Salmo 49:11. Hay generaciones que solo están pensando en ellos. Y dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Por ejemplo, colocan un almacén y la dueña se llama Teresa y el marido se llama Anacleto. Entonces, entre el nombre de ellos sacan el nombre de su empresa, porque según esa empresa debe perdurar en el tiempo. Está bien, puede que pensemos en una empresa que persevere en el tiempo, pero más que pensar en una empresa para que perdure en el tiempo, debemos de pensar en la empresa de la salvación de nuestra alma, que puede terminar hoy. No me quedo ahí, porque de una va a decir usted: ese es por echármelas a mí. ¿A quién más? Alabado el nombre del Señor. Cada generación tiene su propia historia. ¿Sabía eso? Cada generación tiene su propia historia. Libro de Proverbios, capítulo 30. Atérrese, porque yo estoy temblando. Cada generación tiene su propia historia. Dice en el verso 11 de Proverbios 30: hay generación que maldice a su padre. ¿Qué hay? Y hay generación que a su madre no bendice. Oiga, hay unos
chipilinos, que apenas con 10 años miran a papá y miran a mamá. Esta cosa que es, hombre. Esta cosa es mi papá. Esta cosa es mi mamá. Oiga, y ven a los padres. Y los terribles no saben que si no fuera por los padres, tendrían que vivir debajo del puente. O por allá en el río La Vieja. O por allá en un centro de rehabilitación. O por allá en un centro de adopción. O por allá. Vean, no hay cosa más linda que usted tenga papá y tenga mamá. Así su mamá sea cantaletosa y su papá sea peleón. Agradézcale a Dios que tiene papá y que tiene mamá. Usted se imagina en este momento usted con 11 años sin papá y sin mamá. Nomás imagínatelo. Aquí hay chicos de 10, 9, 11 que están ahí poniéndole cuidado a la prédica. Imagínate sin papá y sin mamá. Ahora imagínate a usted con 11 años y respetando a sus padres. Bueno, hay generación que maldice a su padre y hay generación que no bendice a su mamá. Pero pasemos a otra. Verso 12 de Proverbios 30 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Está diciendo que hay generaciones que son sepulcros blanqueados. Hay generaciones que son como sepulcros blanqueados. Por fuera, blanquitos, hermosos, y por dentro, lleno de huesos, de muertos, de rapiña y de toda maldad. Hay gente así, que por fuera, ay, ¿cómo estás? Y por dentro, uy, esta bestia no se ha muerto. ¿Para qué sigo tocando ahí? Para que digamos, ay, pastor, mejor sigamos. Verso 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Llega alguien a molestarlo. Hermana, perdone, pero eso no le queda bien. ¿Y qué? De uno se van levantando como serpientes. ¿Y qué? ¿Y qué? Niña, estás llegando tarde a la casa, ¿no? ¿Y qué? Mira cómo te vistes. ¿Y qué? Es mi cuerpo. ¿Y qué? Bueno, hay generación. Por si se encuentra con esa generación, no sé qué quiera pensar. Verso 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. O sea, hay generaciones que son bien que, wow. Ahora usted dirá, bueno, ¿y entonces cómo era la generación cuando Cristo vino? Agárrese. ¿Quieren saber cómo era la generación cuando Cristo vino? Agárrese. Pero no del que está a su lado, agárrese de la silla. Libro de Mateo, capítulo 3. ¿Cómo era la generación en la que Cristo vino? ¿Cómo era esa generación? Mateo capítulo 3, verso 7. ¿Cómo era esa generación? Vamos a mirar.
¿Qué generación fue la que mandó el Señor a Juan para que la preparara? Ay, Padre. Dice el verso 7 de Mateo capítulo 3 lo siguiente: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Generación de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De la generación que había cuando Cristo vino, era una generación de serpientes. ¿Y usted sabe cómo uno vive en una generación de serpientes? No puede descuidarse, no puede dormir, porque donde menos piensa, viene el zarpazo. Mateo capítulo 12, verso 34. Vive Jesús para siempre. Mateo capítulo 12, verso 34. Dice, aquí el que está hablando ya no es Juan, el que está hablando es Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Cuando usted y yo somos cristianos evangélicos, que decimos una cosa y hacemos otra sin darnos cuenta, ¿qué somos? Bueno, no lo estoy diciendo yo, gracias a Dios. Jesucristo dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 39 dice, respondiendo les dijo, él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cómo era la generación en la que Cristo vino? Era una generación ¿qué? Mala, y era una generación adúltera. Ahora lea lo que dice el verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Hay gente que ya no está oyendo predicar a Jonás, que oye predicar a Jesucristo en los 4 evangelios y en toda la Biblia, y su vida es igualita. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ok. Bueno, ya hemos dicho que la generación de Cristo, wow, era la peor, yo no sé, pero sí seguro estoy que estaba dentro de las peores. Con un ingrediente adicional. Descúbralo. Mateo 17, 17. Con un ingrediente adicional, dice. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Está hablando de que a más de que era una generación de víboras, era una generación de gente adúltera,
era una generación de gente perversa, era una generación de gente incrédula. O sea que la generación que le correspondió a Cristo fue la peor. Está por verse. Ya casi acabo aquí para irme para allá, tranquilo. Vamos Marcos capítulo 9, verso 19. Marcos 9, 19. Yo me esfuerzo por traerte una palabra que edifique y bendiga tu vida. Pero tú también tienes que esforzarte a entender que la bendición de Dios eres tú. Y dice el verso 19 de Marcos 9. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Bien. Las generaciones serán juzgadas. Lucas 11:31. Veamos rapidito porque el tiempo avanza. Lucas 11:31. Cada generación sencillamente será juzgada. Vive Cristo para siempre. Lucas capítulo 11, verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Es muy probable que en el día del juicio lo que se va a presentar delante de Dios es generación por generación. O sea, todas las personas que vivieron en esos 100 años se presentarán delante de Dios para ser juzgadas. Entonces, Dios va a juzgar las generaciones. Lucas 11:50 dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Vive Cristo para siempre. Ahora bien, nosotros somos las personas de esta generación. Todos los que vivimos de 1948 para acá, podemos decir que somos la última generación. Si lo que Dios le dijo a Abraham era verdad, si lo que Cristo nos dijo a nosotros es verdad, que no pasará esta generación después de que Israel reverdeciera, entonces estamos ¿en cuál generación? En la última. Entonces la pregunta es: pastor, ¿cómo es la última generación? Alabado el nombre del Señor. Escuche con cuidado. Si estamos nosotros en la última generación, y así lo admitimos por las palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo, tenemos que admitir que esta última generación del 48 para acá tiene un poco de todas las anteriores. ¿Sabe qué estoy diciendo? Que tiene lo que tenía la generación de Noé, que tiene lo que tenía la generación en que vivió Lot. Tenía Sodoma y Gomorra. Esta. Y esta tiene un poco de todo lo que las demás tienen, con un agravante. Y es que esta
A más de que tiene un poco de todas las demás generaciones, esta tiene como un agravante la ciencia aumentada para la misma destrucción del hombre. En este momento ya no se necesita una mujer para tener hijos, si acaso no lo sabía. Cualquier hombre puede sacar un poco de su espermatozoides y sin contratar ninguna mujer y sin tener sexo con ninguna mujer, puede tener los hijos que quiera. Porque esto es llevado al laboratorio y en el laboratorio le van a dar hijos sin necesidad de tener mujer. Y no solamente eso, le van a dar hijos como él los quiera. Si los quiere con ojos verdes, se los van a dar con ojos verdes. Como lo quiera, le van a dar su hijo. Y resulta que esta generación tiene un agregado, y es que la tecnología está en pleno fulgor. Pero la Biblia dice que mediante la tecnología el hombre no conoció a Dios. O sea que el hombre no va a conocer a Dios mediante el conocimiento humano. Vive Jesús para siempre. Entonces a usted y a mí nos ha correspondido la generación de poder ver por primera vez que un telescopio como James o como James esté a 1,5 millones de kilómetros arriba, encontrando nuevas tierras igualitas que esta. Y el mundo se está preparando para irse de este planeta. El mundo se está preparando para trasladar su habitación a otro planeta. Esa es la generación en que estamos viviendo y es la generación que sin duda casi 99.9% será la generación que verá venir a Cristo en la segunda venida. Y es la generación del rapto de la iglesia. Y es la generación de la perversa apostasía. O sea, esta generación en la que usted vive, en la que yo vivo, es la más perversa de todas. Pero por favor no me distraigan a nadie. Señora, apártese de ahí. Miren todos para acá, por favor. El diablo es asqueroso, hermanos. El Señor lo reprenda. Preste atención para acá, por favor. Esta generación tiene otro ingrediente, si se quiere, en contra de nosotros. Dije si se quiere. Y es que como esta generación, hermana Yamile, y toda la iglesia, es la última, esta es la generación de la tecnología al 100. Escuche con cuidado. Y si es así lo que estoy diciendo, los niños que están naciendo en este tiempo están naciendo con un coeficiente intelectual acoplado a este siglo. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que los hijos suyos son personas, entre comillas, superdotadas, porque nacieron para esta generación. Y si nacieron para esta generación, su entendimiento, su mente, su capacidad ya viene de parte de Dios para este tiempo.
Bueno, los agarró dormidos el Señor. Los agarró dormidos el Señor. Por eso es que hoy tenemos niños que de 12 meses de nacido ya saben multiplicar y sumar. Y niños de 18 meses que ya hacen malabares por cuerdas. Niños prodigios. Niños superdotados, con un cerebro que vino acoplado para esta última generación. Escúcheme con cuidado, miren para acá por favor, pero estos niños están cayendo en manos de nosotros. Que lamentablemente la mayoría de los que estamos aquí somos del siglo pasado. ¿Somos de dónde? Entonces imagínate personas del siglo pasado levantando niños del siglo XXI. Vuelven locos a los papás. Vuelven locos a los papás y hay padres que no saben qué hacer con sus hijos. Los que están volviendo locos. Ellos dicen: yo no entiendo a mi hijo. Mi hijo me habla como si fuera un adulto. Escúchame, yo quería llegar a este punto. No es que tus hijos te hablen como que fueran adultos. Los chicos te están hablando así porque ellos nacieron para esta última generación. Ellos nacieron para esta hora. Ellos no podían nacer con la mentalidad de nosotros los del 60. Ellos no nacieron con la mentalidad de los Beatles ni con la mentalidad de los de barba larga, de los hippies. Ellos están naciendo con una mentalidad para ahorita. Entonces hoy las iglesias, cuando nos estamos llenando de esos niños, estamos diciendo: es que los padres no los saben educar, es que los padres son unos estos, unos irreverentes, unos aquellos, y llegan a la iglesia y aquí los acabamos de matar. Señoras y señores, vamos a cambiar la manera de pensar. Y los padres que tengan hijos en este tiempo se tienen que preparar física, psicológica y espiritualmente, porque ustedes van a ser padres del siglo pasado tratando con extraterrestres. Con niños prodigios, con niños con una mentalidad impresionante. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? Buena pregunta. Yo lo sé meditando en la palabra, estudiando la palabra y escudriñando la palabra. La Biblia me da la razón al 100. Ustedes, los que están solteros, no pueden darse el lujo de perder tiempo. Ustedes quieren tener una esposa, unos hijos. Más que querer tener una mujer, prepárese para trabajar con pequeños extraterrestres que ustedes van a parir. Yo dije: voy a ver qué cara hace la iglesia cuando llegue a este punto. Vamos a ver qué cara vamos a hacer. La iglesia está retada como nunca lo había estado. Porque la iglesia tiene que influir en esta última generación. Dice la Biblia que David
dice que David se preparó para servir en la generación de él. Hechos 13:36. Ninguno ojalá y se mueva de su lugar. Bendito el nombre del Señor, porque estamos llegando a donde teníamos que haber llegado. Alabado el nombre del Señor. Y hoy tengo padres en la iglesia asustados. No saben qué hacer con sus hijos. Pastor, ese niño se me levanta a las 7 de la mañana y son las 12 de la noche y no se me duerme, estoy loca, estoy a punto de... Y tengo hermanos y hermanas ya a punto de darle trabajo a Sandra, la psicóloga. Alabado el nombre del Señor. Y los hermanos están desesperados y vienen al templo y están pendientes que el pastor va a hablar. Pues le estoy hablando que usted está criando personas de la última generación. Y los padres se tienen que preparar sí o sí. Y nosotros como iglesia nos tenemos que preparar sí o sí. Porque si no, es como cuando aquel campesino colocó un huevo de águila debajo de una gallina con 30 huevos que tenía echadas. Cuando nacieron los 30 pollos, nació también el aguilucho. Y claro, como la gallina no se dio cuenta que lo que tenía era un ave de alturas, un ave, aleluya, poderosa en los aires, entonces comenzaron a criarla como gallina. Comenzaron a criarla como pollo. Y el águila, claro, si los papás eran una gallina, pues, ¿qué puede hacer pues? Y hay padres que son como gallinas, con todo respeto, que no les gusta educarse, que no les gusta estudiar, que ven a Google como el diablo. Alabado el nombre del Señor. No, señores, llegó la hora de ver a Google no como el diablo, sino como una herramienta para que nosotros nos capacitemos y nos preparemos, porque somos la iglesia de la última generación. ¿Y cómo vamos a querer impactar a esta generación si no nos impactamos? Si los queremos impactar con las herramientas del siglo pasado, hay que impactarlos con las herramientas de este tiempo. Y yo mismo como pastor, no sé cuántos años me queden de vida, pero me tocó prepararme de nuevo. Me tocó volver a empezar de cero para ministrar a una iglesia sin que se corrompa, de la última generación. Así es sencillo, señores. Y los maestros de escuela dominical, ya basta de ese cuentico que vamos a enseñarle a los niños las mismas bobaditas. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Los chinos de ahora, usted no los va a enredar con el pío, pío, porque ellos vinieron para ser parte de la última generación. Y yo le agradezco a la iglesia y le agradezco a los líderes de Ujieres, que a los niños de hoy en adelante no me les den un trato grosero, irrespetuoso. Alabado el nombre del Señor. Nos vamos a preparar como iglesia. ¿Cómo? Yo no sé. Aquí deben haber gente preparada. Y si aquí no hay gente preparada, las tenemos que buscar. O nos tenemos que preparar nosotros. Pero tenemos que prepararnos para poder influir
en estos niños superdotados que nos están llegando a las congregaciones y que están llegando al pueblo de Dios y que están naciendo en nuestros hogares. ¿Así o más claro? Alabado el nombre del Señor. Una de las cosas que debemos echar de nosotros es el egoísmo, la pereza, el sueño, la indiferencia y la apatía. Si esa gallina hubiera sabido que ese huevo no era de gallina, que ese huevo era de águila, que ese huevo era de un ave extraordinaria, esa gallina le hubiera dado un trato especial a ese pollo. A nuestros hijos hay que darles un trato especial, diferente, sin tener que ser mundanos, sin tener nosotros que ser esclavos de la apostasía. Tenemos que encontrar en Dios, tenemos que encontrar en la palabra de Dios políticas espirituales para la gente de esta hora. Señoras y señores, vive Cristo para siempre. Si esta es la última generación, vamos a Hechos 13:36 y termino. Vive Jesús. Si esta es la última generación, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, marque en su Biblia según la voluntad de Dios. Usted y yo estamos llamados a servir a Dios en esta última generación conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos tocó? Comenzar de cero y comenzar a estudiar de nuevo, para que cuando llegue el bebé ya usted no lo trate con arrurru mi niño, arrurru que ya ahí viene la surru cuca. Un niño te nació hoy y ya no te nace con los ojos cerrados y pegados 8 días. Él va saliendo de la madre y sale así. Uy, este narizón es mi papá. ¡Wow! Inmediatamente, tan pronto nació mi nieta, inmediatamente tan pronto nació y le cortaron el ombligo y se la llevaron a la mamá, lo primero que hizo fue darle un pellizco aquí por el cachete. Señoras y señores, y agarró fuertemente a la madre y empezó a abrazarla, a pegarse a ella. Y ya ella, a los 21 meses, sabe enviar mensajes por WhatsApp. Se toma fotos y las envía. Y a este pobre abuelito del siglo pasado es el tutor de ella. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y yo quiero con esto que los padres de esta congregación tengan tranquilidad y tengan paz. Pero cambie la novela de las 3 de la tarde por prepararse para educar a su hijo conforme a derecho. Cambie el tiempo en el teléfono para prepararse, para influir en su familia. Mire,
¿Cuántas personas hay sentadas ahí que no saben cómo decirle a un alma por qué se deben arrepentir? Arrepiéntete porque usted es pecador, pero sí explíquele por qué es pecador. Y la iglesia hoy es una iglesia egoísta. Si yo le pregunto, ¿usted a qué vino hoy? Pues a que Dios me hable, ¿sí? A que Dios te hable para seguir siendo egoísta. Eso hay que cortarlo hoy. A partir de hoy vamos a venir a aprender para transmitírselo a alguien de esta generación. Y es mi deber como pastor, es mi deber como ministro de Jehová, darle herramientas a usted para que usted sea de bendición a esta generación. Aquí terminamos con las redes sociales y sigo con ustedes allá abajo. Alabado el nombre del Señor.